Comensal, esperemos seamos cada vez más. Ya podemos empezar nuestra gran clase, estimado ingeniero Alex. Cualquier cosita, me comunica, estoy aquí en el backstage. Muy bien, muy buenas noches. Hola, 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 hola mundo. Desde Trujillo a conquistar el mundo. Entonces, estamos parte del equipo de ITEC transmitiendo desde Trujillo. Mi nombre ya aparece ahí. Un placer formar parte de este grupo, de este equipo que nos vamos a reunir pues todas las noches, o bueno, 3 noches por semana. Lunes, miércoles y viernes, 8 de la noche, hora Perú, es nuestra cita, ¿ok? Agéndalo bien, ponlo en tu agenda, ponle un recordatorio para que no te olvides. Tienes una cita con ITEC, tienes una cita conmigo, muy bien, durante 6 clases, 2 semanas cortitas que nos van a permitir, pues, aprender un extra, aprender algo más de lo que es Excel. Ya todos ustedes conocen Excel, manejan Excel, usan Excel en su día a día, ¿cierto? Eh, Sin embargo, pues siempre hay algo nuevo que aprender y en este nivel avanzado vamos a aprender algunas cosas, algunas herramientas, algunas opciones escondidas o que quizás sabemos que existen pero que no las dominamos, ¿no? Y estamos aquí justamente porque queremos pues avanzar, progresar, evolucionar como usuarios de Excel. Muy buenas noches, bienvenidos a todos los que están en vivo y también a quienes se suman a la grabación, vienen del futuro y vienen a ver esta clase, vienen a revisarla, a ver por segunda vez. El día de hoy, nuestra primer clase, bien, quiero comenzar pidiéndoles a todos a ver cómo estamos de ánimos, todos pulgar arriba, si es que estamos con los ánimos buenos para empezar esta primera clase. Muchísimas gracias por ahí, por esas reacciones. Utilicemos esas reacciones, bien, vamos a utilizarlas bastante. Esas reacciones que tenemos en esta herramienta de Meet, de Google Meet, bien. Por favor, no confundirla. Ya voy a empezar a compartir pantalla para mostrarles lo siguiente. Bien, no confundirla con la mano alzada. Bien, ahora se dibuja mi pantalla porque he empezado a compartir, ahí está, empieza a dibujarse mi pantalla. Bien, entonces les decía, bien, cuando yo les pida una reacción, cuando yo les diga, ¿han entendido esta parte? ¿Queda claro esta parte? Usualmente ustedes me confirmarán, me dirán que sí con el pulgar arriba, ¿no? O me dirán que no con el pulgar abajo, ¿no? ¿Ok? Cuando yo vea por ahí alguna reacción después de mi pregunta que más o menos sea, ¿entendieron esta parte? Y si yo veo algún pulgar para abajo, entonces repetiremos alguna de las secciones, le volveremos a dar otro ejemplo, etcétera. Pero si veo que todos me tiran pulgar arriba, pues entonces queda claro que esa sección del tema de anoche queda entendida y yo podría pasar a otro ejercicio o a otra temática o a otra opción. Bien, entonces yo compartí mi pantalla para mostrarles lo siguiente. Por favor, cuando yo les pida la reacción, utilicemos esta carita es la de la reacción, porque suele suceder que nuestros alumnos confunden a veces cuando solicito la reacción, vienen y tocan esta mano. ¿Okay? Esta mano es para solicitar la palabra. ¿No? ¿Okay? Cuando tú tienes una pregunta o quieres comentar algo, también tienes la opción, tienes el derecho de pedir la palabra y la vas a pedir tocando este botón que significa levantar la mano. Entonces yo voy a recibir una notificación y sabré que tú quieres tomar la palabra. Entonces yo en ese momento te daré el permiso para que actives tu micrófono y te escucharemos todos, pues, ya sea una pregunta, un comentario, quizás no estés de acuerdo con lo que yo esté comentando en ese momento, entonces también tienes el derecho de levantar la mano, pedir la palabra y decir, profesor o Alex, quizás, mi nombre es Alex, quizás nos podemos llamar de Alex, ¿no? Pues yo pienso que no es así, porque mira que en el trabajo tuve este caso y lo hice de esa manera que tú dices que está mal y me ascendieron, me dieron un bono. Puede ser, ¿no? Puede suceder. Porque partimos del hecho de que aquí el que está frente a ti en la cámara no es pues un gurú de Excel, ¿ok? Entonces, bajo esa circunstancia, podría ser que algunos de los comentarios que yo dé podrían estar no del todo cierto, bien, sin embargo, les aseguro que
va a ser muy poquito porcentaje de eso. Bien, ya que la experiencia pues en el uso de Excel y en el dictado de este tipo de cursos, porque también si algo me apasiona es el dar formaciones, y ya tengo muchos años dando formaciones, tanto en presencial como en este tipo de modalidad, ¿no? La modalidad remota, que me gusta muchísimo porque me permite conocer a gente de todos lados. Hay alguien que está fuera del país aquí, a ver, que se haga presente en los comentarios ahora mismo. Hay alguien que no es de Perú, que está conectándose de otro lugar, a ver, para conocerlos todos, para conocer nuestro grupo también. Bien. Desde México, Violeta, perfecto. Costa Rica también. Bienvenidos, pues. Bienvenidos a ITEC, una organización, una empresa, bien, peruana, que abre sus puertas, pues, para Costa Rica, para Colombia, para Guatemala, para México, para Honduras. Wow, para Ecuador también, estamos súper internacionales. He tenido grupos ya aquí en ITEC con estas mismas características, con muchas personas de otros países, como también he tenido grupos en donde hemos estado la gran mayoría solamente de Perú, ¿bien? Así que este grupo entonces es especial porque estamos internacionales, muchas banderitas que mostrar. Así que pues, muy bienvenidos nuevamente, ¿ok? Y pues el tema del día de hoy son tablas dinámicas. Bien, tenemos 6 temas, bien, cada uno se correlaciona con el anterior. Si ustedes no pueden estar en vivo, pueden ver la grabación que les harán llegar mediante el grupo de WhatsApp que tienen. Allí en ese grupo de WhatsApp no estoy yo, así que eh, si tienen alguna pregunta o alguna indicación especial para la siguiente lección, para la siguiente clase, lo hacen saber con el coordinador, que es el coordinador quien ya me hará saber eso, ¿ok? Y si todo está tranquilo, pues también pueden ahí ustedes conversar, intercambiar ideas, ayudarse en ese grupo de WhatsApp. Y por ahí van a recibir entonces también la grabación y van a recibir los materiales. Bien. Para el día de hoy voy a trabajar con 3 archivos, ¿sí? Con 3 archivos para trabajar este tema de las tablas dinámicas, que entiendo que ustedes que ya vienen usando Excel, seguramente o quizás ya la han usado alguna vez, ¿no? O al menos han escuchado la palabra tablas dinámicas, ¿no? Entonces, les pregunto yo, ¿alguna idea de a qué se refiere tablas dinámicas? ¿Qué me permiten hacer las tablas dinámicas? Si tuviéramos que resumirla en una frase corta, ¿qué vendría siendo? ¿A qué hace referencia una tabla dinámica? ¿O qué me permite hacer una tabla dinámica? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué beneficios me da una tabla dinámica? ¿Mm? A ver, por ahí participen, por favor, en el chat. Entiendo que se han conectado desde un dispositivo que tiene teclado. Ok. Stephanie nos dice organizar datos estadísticos. Alet nos dice un resumen de una base de datos para el análisis de los mismos. Paulo nos dice automatización de reportes o informes. Automatización de reportes o informes, Paulo, sería más cercano a lo que vamos a ver el día miércoles, que son los tableros, ¿bien? Los tableros con datos dinámicos. Entonces, el día miércoles, lo que veremos el día miércoles es más cercano a lo que tú acabas de definir, que está perfecto, está muy bien, ¿ok? El día de hoy, previo a lo que veremos el miércoles, que es muy completo, bien, como lo menciona ahí nuestro compañero Paulo, el día de hoy, como previa, vamos a ver tablas dinámicas. Y tabla dinámica tiene que ver con datos, ¿no? Resumen, bien, datos estadísticos, análisis, son términos que han ustedes indicado en sus comentarios, ¿no? Resumen, por ejemplo, dice Zaida, ¿no? Te permite sacar un resumen más rápido de datos, rápido, rapidez también tiene que ver con tabla dinámica. ¿Bien? Perfecto, todos ustedes están muy bien, muy acertados, ¿no? Lo que reafirma, pues, que estamos en un nivel avanzado, evidentemente, ¿no? Entonces, como indica por ahí nuestro coordinador, ya pueden acceder al material que se les ha enviado hace minutos en su grupo de WhatsApp. Sin embargo, yo regreso acá a la pantalla, ¿bien? Sin embargo, mírenme aquí a los ojos en pantalla grande. Yo recomiendo, bien, yo recomiendo que ustedes en una primera instancia, ustedes observen bien lo que yo voy
a mostrar los clics que voy a hacer, las opciones a dónde voy a ir, etc. Y después, viendo la grabación, ya ustedes pueden, junto con su material, repetir los pasos que yo voy haciendo, que yo he hecho, bien, para replicar las acciones que yo hice durante la clase. Esa sería la recomendación, mas no es la regla, ¿no? No es una regla, no es una obligación. Cada uno de ustedes maneja y conoce, se conoce a sí mismo y sabe cómo aprende, ¿no? Hay algunos que son más multitareas que otros que pueden hacer ambas cosas a la vez, ¿no? Estar viendo la pantalla de la clase en vivo y además estar haciendo las acciones, repitiendo las acciones que el profesor está haciendo en vivo en ese momento, ¿no? Algunos pueden trabajar así, o quizás algunos tienen dos pantallas y pueden hacer eso en una pantalla y luego la otra, ¿no? Porque cuando uno tiene una sola pantalla, a veces es difícil estar minimizando, maximizando, colocando, poniendo la pantalla. Otros necesitan concentración, entonces, como repito, como recomendación, yo les sugiero que en las clases en vivo miren, observen, pregunten, participen y luego repliquen lo que hace el profesor ya con la grabación. Bien, pero sin embargo, como repito también, no es una obligación, cada uno de ustedes se conoce y quienes saben que pueden hacer las dos cosas a la vez, también es muy, muy válido, ¿no? Entonces, si vuelvo a compartir, yo voy a trabajar, decía, con 3 archivos y voy a empezar con este archivo que tiene una lista, bien, de datos, tiene una lista enorme de datos, bien, tiene 7.427 filas, bien, 7.427 filas y tiene 2, 4, 6, 8, 10, 11 columnas, ¿no? Esto es un conjunto de datos, bien. ¿Esto será una tabla dinámica? Pregunto yo. Utilicen los iconos, ¿no? Las reacciones. Eso que les mostré, esto que les muestro acá, ¿es una tabla dinámica? Paulo César dice que no, Zaida dice que no. Recuerden, dedito abajo es para negar, para hacer negaciones, para indicar que no. Y dedito arriba sería todo lo contrario, ¿no? Para indicar cosas positivas, para indicar que sí, para afirmar. Bien, entonces todos estamos de acuerdo en que esa no es una tabla dinámica. Y les pregunto yo, ¿esa será una tabla así a secas? Esta que están viendo ustedes es una tabla. Les pregunto yo ahora. ¿Ok? Algunos dicen que sí, la mitad de la clase dice que sí, la otra mitad dice que no. ¿Ok? Opiniones divididas. Estamos en la polémica. Bien, pues les comento que una tabla en Excel, bien, es un elemento especial. Bien. Y eso que ustedes han visto no es una tabla, no está seteada o configurada como una tabla. Giselle Echaíz está solicitando la mano. A ver, participa, Giselle, te escuchamos. Adelante, ya puedes activar tu micrófono. Buenas noches, sí, lo que pasa es que no puedo escribir y no sé dónde está lo que usted está en pantalla, no lo encuentro. En el WhatsApp he bajado dos archivos, 3, pero no lo encuentro. Este tiene el nombre Tabla Dinámicas Extra 2. Es la número 2. No lo encuentro, es lo que pasa, he descargado Extra 2. Ya, bueno, lo voy a bajar. Lo voy a bajar ahorita. Sí. ¿Tú vas a hacer las acciones junto conmigo en simultáneo? Voy a tratar de hacerlo, lo que pasa es que es un poco complicado, o sea, es primera vez que usted como profesor da esa elección, ¿no? Pero porque los otros profesores no lo daban, la verdad. Entonces, yo soy un poco lenta porque recién entro en esto y voy a tratar de hacerlo, porque por lo general hago la Bueno, clase, vuelvo a ver la clase al día siguiente y lo hago más pausado, más lento. claro, Pero eso está muy bien, Giselle. Justamente eso es lo que yo he sugerido, ¿no? Que aquí en vivo observen, miren y pregunten, participan, miran, ¿ok? Y ya las acciones con su propio archivo en su propia computadora, ustedes ya lo hagan viendo la grabación.
¿no? Sí, Ya sí. al día siguiente, con calma, como tú dices, justamente porque algunas personas pues somos así, ¿no? Yo también me identifico con tu caso, Gisela, así que todos hemos pasado por lo mismo, ¿bien? Ok, muchas No te gracias. preocupes. Perfecto. Muy bien, entonces continuamos. Decía yo que una tabla de Excel es un elemento especial en Excel. Y esto que estamos viendo acá no es una tabla de Excel. Una tabla de Excel vendría siendo esto. Esto es una tabla de Excel. No se preocupen que hice un par de cosas y ustedes no se dieron cuenta quizás. Hay algunos otros que sí, ya saben lo que hice. Eso va a depender de la experiencia que ustedes traigan previa en el uso de Excel. Entonces, ahora sí, eso que ven ahí, sí es una tabla. Para Excel, eso es una tabla, ¿ok? Ahora, si yo control Z, otra vez lo dejo como estaba, y si yo les muestro el otro archivo, ¿ok? Y les digo, esto que está aquí, ¿es una tabla de Excel? Les pregunto yo, ¿eso es una tabla de Excel? ¿Dedito arriba o dedito abajo? Algunos me dicen que sí, otros cuantos me están tirando dedo abajo. Bien, creo que fue una sola o dos. Ya empiezan a aparecer más deditos abajo. Ok, bien. Fíjense, observemos que esto que ustedes están viendo ahora no es una tabla de Excel. Aunque parezca, bien, porque tiene el diseño, le han dado ya bordes a cada celda y a la primera fila le han dado un formato diferente, especial, indicando que es el encabezado, ¿no? Son los títulos de cada columna. Entonces, para nosotros visualmente tal vez sí podría parecer una tabla, pero para Excel no. Para Excel sigue siendo un conjunto de celdas, ¿bien? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, ¿cuándo vendría siendo una tabla? Cuando yo hago estas acciones y ahora sí, ya es una tabla. Bien, ¿cómo identifico si es una tabla? Ok, ahora te voy a dar los tips y voy a repetir las acciones que he hecho muy rápidamente, que las he hecho rápidamente justamente para que no te des cuenta. Bien, ha sido intencionalmente, todo fríamente calculado. Una tabla de Excel la vas a identificar porque en la esquina inferior derecha tiene este elemento. ¿Ves? No sé si lo logras, si lo llegas a ver, voy a ponerle más lupa, más zoom. Mira este icono aquí, una esquina azul tiene. ¿Ok? Cuando tiene eso, es una tabla de Excel. Otro elemento visual que te permite saber si es o no es una tabla de Excel es que en la parte de las cosas estas, cuando yo selecciono cualquiera de las celdas de la que yo sospecho que es una tabla, ¿ok? Estamos confirmando a ver si algo que yo veo es una tabla. Entonces yo ingreso o yo me coloco en cualquiera de las celdas de la que yo sospecho que es una tabla y yo voy aquí a la cinta y entonces me aparece una que se llama diseño de tabla. Si ese es el caso, entonces eso es ya confirmación de que lo que estoy viendo es una tabla. Para Excel, eso es una tabla. ¿Por qué? Dos indicios, ¿no? Cuando estoy dentro de la tabla, me aparece la cinta llamada diseño de tabla. Y por otro lado, en la esquina inferior aquí me aparece esa seña visual, esa esquinita ahí azul. ¿Bien? En cambio, cuando no es una tabla, que tengo acá otra hoja, permíteme, ahí, esta no es una tabla. ¿Por qué? Porque cuando yo me posiciono dentro, ahí yo estoy eligiendo una celda cualquiera, de la que yo supongo que es una tabla, de la que yo sospecho que es una tabla, y yo me voy a la esquina aquí y fíjate que no tiene esa seña visual que veíamos en la anterior, no es una tabla. Por otro lado, yo voy a buscar acá en las fichas y no encuentro ninguna que se llame diseño de tabla. Entonces ya confirmé por dos vías que esto que estoy viendo acá no es una tabla, no lo es. Bien, entonces esa que estoy viendo ahí no es una tabla. Esta que veo ahora aquí sí es una tabla. Bien, ¿queda claro ese temita? ¿Queda claro ese asunto? Esa distinción visual. Bien. Nicole, bueno, ya bajó la mano Nicole, creo. Bien, quizás fue un error. Perfecto, muy bien. ¿Ok? Primeros minutos de nuestra primera reunión, de nuestra primera clase. Bien. Eh, Espero que mi voz, mi volumen de voz, mi cadencia de voz, todo esté bien. Muy bien. Ok, muchísimas gracias por su aprobación. Bien.
Ok, listo. Sí, por ahí Jessica detectó que lo que yo he hecho rápidamente es un control T, ¿ok? Ahora, ¿por qué te estarás preguntando que yo hago incidencia en identificar si es una tabla o no? ¿Ok? Ya vas a entender el por qué. Es muy, muy importante el poder identificar si es una tabla o no es una tabla, ¿ok? Estamos aprendiendo, bien, que el aspecto visual no implica que sea una tabla o no. Entonces, cuando yo te pregunté, oye, ¿esto es una tabla? Quizás tú rápidamente dijiste no, porque no le viste pues que tenía los encabezados con otro formato, no viste que estuviera con las celdas con borde, ¿no? Entonces rápidamente tú dijiste, no, eso no es una tabla, ¿no? Pero ya cuando te mostré esto, así, ahí dudaste, ¿no? Ahí dudaste quizás y dijiste, pues sí, es una tabla, ¿no? Yo veo que es una tabla. Entonces ya estamos aprendiendo que el aspecto visual no hace que algo sea una tabla o no. ¿Ok? Yo le puedo dar este formato, bien, parece tabla, pero no es tabla. Para Excel, una tabla, bien, le asigna un nombre, es un elemento al cual le podemos asignar un nombre y la va a tratar como un conjunto, un elemento único, ¿no? ¿Ok? Que luego nos va a servir, hago mucho, mucho hincapié en esto, en esta primera parte, porque esta tabla, bien, nos va a servir luego para crear nuestra tabla dinámica, ¿bien? Estamos ya nosotros con el objetivo de que el día de hoy vamos a aprender a hacer tablas dinámicas. Y ya hemos definido que una tabla dinámica sirve para resumir datos, sirve para analizar datos, hemos dicho que nos da rapidez, hemos dicho que nos da facilidad, ¿no? Hemos estado todos de acuerdo con eso. Vamos a ir allá, vamos a ir a crear una tabla dinámica. Muy bien. Ahora, te pregunto yo, ahora que sabemos que esto no es una tabla y que esto que está por acá sí es una tabla, te pregunto yo entonces ahora, nuevamente pregunta. ¿Acaso esta tabla, ya estamos de acuerdo que es una tabla, acaso esta tabla ya no me está dando los datos? Me está dando datos ya, ¿cierto? Ya tengo datos acá. Yo más o menos al leer estos datos ya puedo saber que hoy esto debe ser una empresa que opera en varios países, debe ser una empresa que vende o alquila o fabrica este tipo de maquinaria, mira, de tractores, cosechadoras, fertilizadoras, ¿no? Debe ser una empresa que o vende, o alquila, o fabrica este tipo de máquinas. Esta empresa tiene vendedores. Ah, bueno, si tiene vendedores, debe ser una empresa que vende, ¿no? Quizás no es la fabricante, vende este tipo de maquinarias. Y fíjate que está por acá el dato de los meses, la cantidad de esas máquinas que se han vendido por cada vendedor, y el precio unitario, cuánto está costando cada una de esas máquinas, ¿no? Entonces ya tengo información aquí. En esta tabla, que no es dinámica, es una tabla simple de Excel, yo ya tengo información acá. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre esta tabla y una tabla dinámica? Lo vamos a saber al final de la sesión, cuando ya hayamos aprendido a crear tablas dinámicas. Bien, entonces, fíjate que en estos primeros minutos hemos quizás por algunos refrescado algunos conceptos y para otros ha sido algo nuevo, bien, el poder identificar una tabla, el poder crear una tabla. Bien, ¿cómo se ha creado una tabla? Fíjate, como decía nuestra compañera, vamos a hacer los siguientes pasos para crear una tabla común, no una tabla dinámica, una tabla común, ¿ok? Vamos a hacer los siguientes pasos. Me voy a posicionar eligiendo cualquiera de las celdas del conjunto de celdas, porque eso que he seleccionado ahí es un conjunto de celdas que tiene información, ¿no? Entonces, fíjate que yo me coloco en cualquiera de esas celdas y voy a hacer, como dijo su compañera, control T. Nuestra compañera dijo control T. Bien, en el teclado presiono control y la tecla T. También control y la tecla Q hace lo mismo también. Q de queso hace lo mismo también. O también lo que pueden hacer es ir a la ficha insertar y elegir el botón tabla. Es lo mismo. Bien, es lo mismo. Todos esos tres procedimientos hacen lo mismo. Bien. Y lo que te dice acá oye, ¿quieres crear una tabla? Y te dice, ¿con qué datos quieres crear la tabla? Y te está seleccionando, te das cuenta que hay una fila de hormiguitas, ¿bien? ¿Cómo le llamarán ustedes en su país a las hormigas? Pregunta que me hago y no me deja dormir por las noches.
Me imagino que igual, ¿ok? Hay una fila de hormiguitas que está caminando alrededor del conjunto de datos que yo he seleccionado, ¿no? Eso me está indicando que Excel me está diciendo, oye, con esos datos quieres crear la tabla, una tabla común, ¿eh? No estamos hablando todavía de una tabla dinámica, una tabla común. Yo digo que sí, sí, efectivamente. ¿Bien? Y ahora me la transforma en una tabla. ¿Cómo yo confirmo que me la transformó? ¿Solamente por el cambio visual? No, porque cuando yo selecciono aquí dentro, aparece la ficha arriba, diseño de tabla, y además tiene en la esquinita esa marca visual, que es esa esquinita azul. Muy bien, entonces ahora sí ya es una tabla. ¿Ok? Para crear una tabla dinámica, lo primero que tenemos que hacer es crear una tabla. Nuestros datos los tenemos que transformar en una tabla. Ese primer paso no es obligatorio, pero es muy, muy recomendado. Muy recomendado. ¿Bien? Muy recomendado. ¿Ok? Ese es el primer paso para crear una tabla dinámica. Ahora sí, ya vamos ya camino a nuestro objetivo. Tabla dinámica. Pasos para crear nuestra tabla dinámica van a ser 3 y ya cubrimos el primero. ¿Bien? Pasos para crear una tabla dinámica, aquella que me resume datos, que es más fácil de leer, que es más rápida, que me permite analizar datos y tomar decisiones. Esa, 3 pasos para crearla. La primera, que los datos que yo tengo, actuales, los datos que yo tengo, los tengo que transformar en una tabla. Bien, esto que es una tabla ya me sirve. Eso que se hizo acá también ya me sirve porque es una tabla. Esto que está acá no me sirve porque no es una tabla. Bien. Ahora, quizás algunos de ustedes haya tenido la experiencia ya de crear tablas dinámicas y quizás las haya creado no a partir de una tabla. Lo que quiero decir que este primer paso de tomar el conjunto de datos y transformarlos en una tabla es un paso opcional pero recomendado. No es obligatorio. Yo podría crear la tabla dinámica sin hacer este paso, simplemente utilizando ese conjunto, ese rango de celdas que están ahí, que no es una tabla. ¿Bien? ¿Se entiende? No es obligatorio entonces, pero es muy recomendado y ya te voy a explicar por qué. Bien. Entonces, teníamos 3 pasos. El primero no es obligatorio, pero es muy, muy recomendado porque si no vas a tener algunos errores que ya vamos a ver a continuación. Ese primer paso es el conjunto de datos que tú tienes, sea de ventas o sea de alquileres, de lo que sea, transfórmalos en una tabla de Excel. ¿Ok? ¿Cómo lo haces? Con control T, con control Q o insertar tabla. ¿Bien? Ahora, fíjate, aquí yo tengo una tabla bastante grande, ¿bien? Con muchos datos, ¿ok? Muchos datos. El segundo paso, ¿bien? Va a ser crear ya la tabla dinámica, ¿bien? El segundo paso va a ser crear la tabla dinámica, ¿bien? Primer paso fue, oye, tu conjunto de datos, transfórmalos en tabla. Pero eso no es obligatorio. Como yo amanecí así un poco contreras, ¿no? Aquí decimos contreras cuando queremos dar la contraria. Entonces a mí se me ocurre, no quiero transformarlo en tabla, así nada más. ¿Bien? Igual va a funcionar en este caso. ¿Bien? Porque ya está, este conjunto de datos ya está preparado para que funcione. ¿Bien? Entonces vamos a hacer el segundo paso, que es, me posiciono en cualquier celda de mi tabla, de mi conjunto de datos, en este caso, ¿bien? Voy a insertar y luego voy a tabla dinámica. Acá hay un botón que dice tabla dinámica, ¿bien? Fíjate que, mira, presta atención. Fíjate que ese botoncito tiene 2 partes. Mira, este botoncito tiene 2 partes, ¿bien? Nosotros vamos a usar la parte superior. Ahí le vamos a tocar. ¿Ok? Tocamos ahí y entonces, ahora me toca hacerlo más pequeño porque así no vemos todo. Bien, me aparece esto. Otra vez un conjunto de hormigas caminando alrededor de mis datos. Bien. Y Excel me dice, oye, vas a crear una tabla dinámica a partir de los datos que están en este rango, ¿no? Y ahí están los rangos de las celdas, ¿no? Entonces yo le confirmo que sí, efectivamente yo quiero hacer una tabla dinámica con esos datos. Bien. Luego me pregunta, ¿en dónde? Oye, ¿en dónde voy a crear la tabla dinámica? Me dice Excel. Entonces tengo 2 opciones. En una hoja nueva o en la misma hoja donde estoy yo ahora mismo. Bien. En este ejemplo vamos a decirle en una hoja nueva. Ahí donde está, una hoja nueva. Bien.
Y le damos a aceptar. Le damos a aceptar y vamos a observar que se crea otra hoja, porque yo le dije eso, le dije, oye, inserta la tabla dinámica en otra hoja. Entonces, en el mismo libro se inserta otra hoja. Muy bien. Entonces, fíjate que ahora tengo la hoja de los datos. Ahí están los datos, que no los convertí en una tabla, porque así soy yo y el día de hoy quiero dar la contraria. Muy bien. Entonces, no los transformé en tabla. Así como estaban, nada más los utilicé. Y en la otra hoja que me ha creado ya tengo la tabla dinámica. Dice, mira, tabla dinámica 1. Muy bien. No veo nada todavía, pero de este lado sí veo una parte de la pantalla que vamos a conocer el día de hoy. Bien, ¿cómo vamos hasta acá? A ver, tú dime. Tú dime si necesitamos ir más rápido, necesitamos ir más lento. Bien, tú me cuentas. Ok, ¿vamos bien? Perfecto, perfecto. Buenísimo. Entonces, fíjate bien que ahora tengo que prestar aquí mucha atención. Aquí tengo unas 4 zonas y la lista, bien, la lista de los campos. A esto lo vamos a llamar campos, bien. ¿Qué son los campos? Bien. Los campos son esos encabezados que tenía mi conjunto de datos. Esos encabezados. A ver qué dicen por el chat. Vamos bien, perfecto. Esos encabezados que tenía, mira, este conjunto de datos decía FC fecha, bueno, ¿qué será eso, no? Departamento, decía por acá nombre, debe ser esto, cantidad, total de artículos, artículo por IGB, el flete, acá indica si es en Lima o provincia, son ciudades de Perú, ok, Lima, la capital, o si es en otra ciudad que no es Lima, muy bien. Y aquí hay una campo que se llama nueva, ¿bien? En donde más o menos indica si esta compra o es un pedido de un cliente nuevo o si es un pedido ya de alguien que ya es un cliente antiguo, ¿no? La edad, ¿ok? Bueno, esos encabezados están acá, aparecen aquí, ¿bien? ¿Listo? Y fíjate qué pasa cuando yo selecciono alguno, vamos a seleccionar cualquiera, por ejemplo, cantidad. Mira que lo seleccioné porque hay un cuadro donde yo puedo hacerle clic. Fíjate, ¿ok? Y observamos que ese campo cantidad ha ido a parar acá, a esta zona que dice valores. Y ahora también observo que en la hoja de Excel, donde no tenía nada, ahora yo veo una cifra, ¿no? Que dice suma de cantidad, dice 78,000 tanto, ¿no? ¿Ok? Quiere decir que ya estoy construyendo mi tabla dinámica. Esta es mi tabla dinámica. Bien. Voy a tomar otro, por ejemplo, departamento. Bien. Fíjate ahora lo que pasó. Departamento viajó hasta filas. Bien. Tranquilo, que es el primer ejemplo. Todavía no termina la clase. Te aseguro que al terminar la clase vas a entender todo esto. Bien. Fíjate, cuando yo fui a departamento, me vine para acá, se fue departamento a filas. Fíjate que mi tabla dinámica ha crecido y ahora estos son departamentos, zonas de Perú, ¿ok? Y me está indicando cierto número acá, ¿no? Que se supone es la suma de cantidad, ¿bien? Quiere decir que si estos son ventas, en esta zona del Perú se hicieron 2.660 ventas, ¿bien? En esta otra zona se hicieron 1.915, ¿ok? Y entonces ya ahí te vas llevando un ejemplo de tabla dinámica que efectivamente coincide con lo que tú habías predicho, ¿no? Tú habías con tu bolita de cristal, habías predecido el futuro y habías dicho, oye, profesor, una tabla dinámica es un resumen de datos, bien, me va a permitir ver los datos más fácilmente, voy a poder hacer un análisis más rápido. ¿Por qué? Porque estos datos ahora yo puedo leerlos mejor, ¿no? Puedo decir, acá está Lima, mira la capital de Perú, y puedo decir, oye, pues en Lima se han vendido 5.395. Muy bien. Fíjate que en esta zona de Perú se vendió un poco menos, ¿no? Es más fácil de leer que acá, ¿no? Fíjate aquí, ¿cómo leo yo todo eso? Si todo está desgregado acá. Y además aquí habíamos dicho, 7.427 filas. O sea, 7.427 datos de ventas, ¿no? Entonces imagínate aquí si me preguntan, ¿cuánto se ha vendido en Lima, la capital de Perú? Uy, aquí me paso por lo menos 3 días yendo fila por fila,
¿no? Para saber cuánto se vendió en Lima, ¿no? Ahora, por supuesto que puedo ir a hacer arriba filtros y todas esas cosas, ¿bien? Pero algo más elaborado, algo mucho más inclinado hacia ser un reporte, es la tabla dinámica que acabamos de construir acá, un poco precaria, bien, todavía bastante mal hecha, pero es nuestra primera vez y normalmente las primeras veces sucede eso, ¿no? Esa fue nuestra primera experiencia, para que puedas observar que es una tabla dinámica, bien. Ahora sí lo vamos a hacer, ya de una forma más formal, bien, con otros ejemplos, bien, para que puedas nuevamente repetir el proceso, ¿listo? Y que te quede claro qué cosa es una tabla dinámica y cómo se crea, bien. Dice Zaida, o decía Zaida por aquí hace un minuto, entonces, convirtiéndolo en tabla o no, igual se puede realizar la tabla dinámica. Sí, efectivamente, efectivamente. Por eso te decía que el primer paso es opcional, ¿bien? Sin embargo, en la documentación de Excel, la documentación oficial de Excel, nos especifica que es recomendadísimo cambiarlo a tabla. Bien, transformarlo en tabla. Esos datos, transformarlos en tabla antes de transformarlo o de usarlo para crear una tabla dinámica. Pero sí, tú puedes hacerlo y de hecho lo acabo de hacer. Ese ejemplo que te he mostrado, he utilizado esos datos sin haberlos transformado en tabla y he podido crear una tabla dinámica. ¿Bien? ¿Ok? Entonces, ahora sí, vamos a utilizar un archivo que se llama así. Bien, ya está. Fíjate este archivo. Bien, es el que se llama recurso 1 tabla dinámicas. Vamos ahora sí a hacer un ejemplo ya mejor diseñado, digamos. Bien. Fíjate, vamos a suponer que estamos en el trabajo. Bien, listo. Estamos en nuestra jornada laboral. Ya faltan 10 minutos para nuestra salida. Bien, como ya es costumbre muchas veces, ¿no? Y nuestro jefe nos envía un correo, ¿no? Un email, y nos dice, oye, antes de salir hoy, el día de hoy, necesitaría este informe. Necesito un reporte en el que se informe la cantidad de maquinaria exportada en cada país. Bien. Y nos da estos datos. Nos dice, oye, mira, a partir de esos datos, necesito para ahorita un reporte en donde yo pueda ver la cantidad de maquinaria exportada en cada país. Bien. Entonces yo te pregunto, esa respuesta, la cantidad de maquinaria exportada en cada país, ya está aquí. Yo ya podría obtenerla desde acá. Fíjate que ahora es un conjunto de datos bien pequeño para que nos facilite, digamos, la visión, la visualización. Entonces, si mi jefe quiere saber cuántas maquinaria, cuántas máquinas, ¿no? Cantidad, dice, ¿no? Cuántas máquinas son exportadas a cada país, ya a partir de este conjunto de datos yo podría saber, ¿no? Tendría que hacer, a ver, Australia son 9, ok, un papelito voy abundando 9. Busco otro Australia y digo, más 5, y otro Australia más 3, y no sé qué, y más 4, ¿no? Y así con cada país. O si no aplico filtros, sí, también podría por ahí rápidamente saber. Bien, pero él quiere un reporte con una tabla dinámica. Entonces dice, esta empresa que exporta maquinaria agrícola tiene la siguiente información, donde figuran los datos del primer trimestre del año. A partir de ella se quiere crear un reporte en el que se pueda ver la cantidad de maquinaria exportada de cada país. Entonces, nosotros recordamos esta clase y decimos, ok, vamos a aplicar tabla dinámica. Llegó la hora de aplicar lo aprendido en el curso de ITEC, ¿no? Entonces, vamos a hacerlo ahora haciendo el primer paso. Yo tomo esto, identifico que no es una tabla, ¿bien? Y lo transformo en una tabla. Entonces, selecciono cualquiera de las partes de ese conjunto de datos, voy a insertar y le digo tabla. Tabla normal, ¿ok? Las hormiguitas aparecen allí y le digo aceptar. Con eso se ha transformado en tabla. ¿Cómo lo confirmo? Que aquí arriba ahora aparece la ficha diseño de tabla. Y en esa ficha diseño de tabla yo podría cambiarle de nombre. No lo vamos a hacer aquí, pero podría aquí yo colocarle un nombre más descriptivo, ¿no?
Estos serían exportaciones agrícolas, o qué sé yo, exportaciones de maquinaria, no sé. Colocarle un nombre, pero eso no es obligatorio. No lo vamos a hacer aquí, lo vamos a dejar con el nombre que viene, tabla 1. Ya hice el primer paso, esta vez sí hice el primer paso. ¿Bien? Esta vez sí hice el primer paso. ¿Listo? Ya está. Segundo paso, nuevamente yo me coloco dentro de lo que ya ahora es una tabla y voy a insertar y ahora ya voy a tabla dinámica, la parte superior del botón, tabla dinámica. ¿Bien? Y Excel me va a preguntar, oye, ¿a partir de quién quieres crear tu tabla dinámica? ¿A partir de qué datos? Y me está seleccionando tabla 1, que es el nombre de la tabla que yo creé, ¿no? Y me pregunta que en dónde, si en una hoja nueva o en la hoja que estamos ahora. Para cambiar el ejemplo, vamos a decirle ahora que quiero en esta misma hoja. Bien, entonces me cambio esta opción, le digo quiero en esta misma hoja. Me pregunta dónde, entonces yo selecciono, digamos que por aquí. Ahí quiero, ¿ok? Y le doy a aceptar. Y ahora me crea la tabla, pues aquí mismo, fíjate. En la misma hoja me crea mi tabla y me muestra lo que ya me había mostrado hace un momento, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ya pasamos al segundo paso, Dice Paulo, si adiciona una columna posteriormente a una tabla existente, el rango se agrega automáticamente con esta nueva columna. Ok, perfecta la pregunta de Paulo, que la voy a dejar para el final del término de este ejercicio que estoy realizando, Paulo, ¿ok? Si me permites. Está muy buena la pregunta. La respuesta, entonces, en breve. Bien, quédate aquí en esta transmisión. Estábamos aquí. Ya hice 2 pasos. He transformado el conjunto de datos en tabla y ahora he creado una tabla dinámica a partir de esa tabla. Bien. Ahora voy a hacer el tercer paso, que en el ejemplo anterior lo hice así muy informal. Bien. ¿Por qué? Porque en el ejemplo anterior no estaba solucionando un problema real que aquí, por ejemplo, sí lo tengo. Mi jefe, 10 minutos antes de la salida, me dice, oye, quiero un reporte de la cantidad de maquinarias exportadas en cada país. Entonces ya hice los 2 primeros pasos, estoy en el tercer paso. El tercer paso ya implica utilizar media neurona que tengo acá arriba, ¿ok? Porque los pasos 1 y 2 son operativos, es hacer clic, es hacer ir para allá, buscar en la cinta, lo hace un robot, eso lo hace un robot, ¿ok? Que están muy de moda ahora. Pero el tercer paso sí implica utilizar al menos media neurona, bien, de mi cabecita. ¿Por qué? Porque tengo que analizar lo que me están pidiendo y ponerme a pensar cuál de estas columnas necesito. A ver, veamos, dice, mi jefe necesita la cantidad de maquinarias exportadas en cada país. Entonces yo me comienzo a preguntar, ¿la columna país la necesito para eso que me pide? Pues sí, evidentemente, ¿no? La columna máquina también, sí. La columna vendedor, ¿la necesito o no la necesito para ese reporte que él quiere? La columna vendedor, a ver, dime con una reacción, bien, no la necesito, ok, no la necesito. Entonces, yo estoy haciendo ese análisis porque si no lo necesito, a vendedor no le voy a dar check, bien. Solamente le voy a dar check ya a las que voy analizando. País necesito, máquina necesito, bien, voy dando check. Vendedor no necesito, mes no necesito, para lo que él quiere ahora mismo no necesito. Cantidad sí lo necesito, lo activo. Precio no lo necesito. Listo, se acabó. Entonces, de todas esas columnas que tenía en mi tabla original, solamente voy a necesitar esas 3. ¿Bien? Y fíjate que ya se creó mi tabla dinámica. Dice que en Australia se han exportado 21 de esas máquinas, 5 son cosechadoras, 3 son fertilizadoras, 4 son sembradoras y hay 9 tractores. Y en Brasil 31 y también está, sabemos cuántas de cada tipo, y en China también y en Estados Unidos también. ¿Bien? Entonces ya con ese tercer paso, con hacer ese análisis, ¿qué columna necesito? Esta sí, esta no, esta sí, esta no, como una canción, ¿no? Esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no. Ya solamente con seleccionar las que sí, ya tengo creado mi tabla dinámica, en donde efectivamente
es mucho más fácil su lectura que este conjunto de datos original que yo tenía, ¿no? Aquí yo ya puedo tener mejor visión de lo que estoy buscando, ¿no? ¿Ok? No sé si ahí pudieron tener mucha más apreciación de lo que es una tabla dinámica. ¿Queda mucho más claro? Ahora sí. Bien, perfecto. Ahora sí se entiende mejor. Ok. Entonces fíjate que la diferencia fue que tuvimos un objetivo final. Esa fue la diferencia. Tuvimos un enunciado, ¿no? Que el jefe quería saber cuántas maquinarias se exportan por país. En cambio, en el primer ejemplo que te mostré, pues fuimos un poco a la deriva, ¿no? No supimos, no sabíamos qué cosa queríamos ver en la tabla dinámica, ¿no? Porque el objetivo de ese primer ejemplo fue que vieras una tabla dinámica, que observaras una tabla dinámica, que supieras los pasitos. El segundo ejemplo ya hemos estado, digamos, ya indicados por un objetivo que era, pues, el conocer cuántas máquinas se exportan por país. Bien, listo. Como primer ejemplo, eso está bueno. Eso está bueno. También debes saber, bien, también deberías saber que estos cosos que aparecen acá se llaman jerarquías. Y fíjate que yo puedo colapsar la primera jerarquía, ¿ok? Y verlo de esa manera. O puedo eh, explotar esa jerarquía y verlo de esa manera. Entonces, fíjate que los países están en primera jerarquía y fíjate que los tipos de maquinaria están en la segunda jerarquía. Puede haber segunda jerarquía, puede haber tercera jerarquía, etcétera. Bien. ¿Por qué te explico esto? Porque fíjate que si yo tomo a máquina, la tomo, le hago clic y la arrastro hacia arriba, aquí, fíjate que hay una línea, y la suelto, entonces ahora máquina está arriba y país está abajo, o sea, máquina está en la primera jerarquía y país está en la segunda jerarquía. Y mi tabla ha cambiado, ahora en la primera jerarquía aparecen los tipos de maquinaria, ¿bien? Y como segunda jerarquía aparecen ya los países a los cuales he exportado esa maquinaria, ¿no? Por ejemplo, en esta maquinaria llamada enfardadora ha ido a China, ¿bien? Entonces tú puedes, por eso se llama dinámica, tú puedes mover, tú puedes cambiar ese reporte, ¿bien? Perfecto. Pasamos al segundo ejercicio, ¿ok? Ejercicio number 2, ejercicio número 2, ¿bien? Vamos a entender qué es lo que nos piden. Otra vez, otro día, cuando estábamos a punto de irnos a nuestro refrigerio, ¿bien? Nuevamente nos piden algo para hacer, ¿no? Qué raro, ¿no? Siempre sucede eso. Y esta vez nos dicen, oye, con este conjunto de datos, quiero ver las ventas totales de cada artículo por sede. Ventas totales de cada artículo por sede. ¿Bien? Otra vez, eso ya lo puedo saber de acá, pero vamos a transformarlo en una tabla dinámica. Bien, porque va a ser mucho más fácil su lectura, porque podemos, ya al ser dinámica, podemos cambiarlo, etcétera. Bien, entonces, primer paso, ayúdenme. ¿Qué hacemos en el primer paso? Vamos a crear una tabla dinámica. Primer paso, el que era opcional. Control Q para transformar ese coso, ese conjunto de celdas, en tabla. Control Q o Control T o insertar tabla. Bien, perfecto, está muy bueno. ¿Alguno de ustedes, participantes en vivo, se atreve, acepta el desafío de abrir su micrófono e ir indicándome los pasos por audio y yo los voy haciendo acá en mi computador? Ajá, perfecto, muchos participantes. Bueno, Juana Elsa está de primero, o sea que vamos a dar espacio para que esta vez Juana Elsa Ascona Retamoso nos ayude con esto, ¿ok? Juana, ya puedes abrir tu micrófono y te escucho. Buenas noches con todos. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Primero vamos a transformar en tabla a ese conjunto de celdas. Perfecto, pasos para eso. Clic en cualquier parte de las celdas y nos vamos a insertar y Bien. seleccionamos tabla. Perfecto, Por defecto está aceptar, ese es el tamaño de la tabla y por defecto se va a nombrar tabla 2. perfecto.
Luego le damos clic a cualquier parte de la tabla 2 y vamos nuevamente a insertar para poder insertar la tabla dinámica. Le damos en hoja de cálculo existente y seleccionamos en la celda donde queremos que se visualice la tabla. Aceptar. Perfecto. Bien. Listo, y ahí la Ahora, tenemos. como Ahora nos piden, analicemos, a ver. sí, como nos piden mostrar las ventas totales de cada artículo por sede, lo principal o la primera jerarquía va a ser sede. Podemos seleccionar sede. Luego, debajo de sede vamos a poner el artículo, porque es por cada artículo, y en el campo de valores vamos a poner el total. Listo. Podemos cambiar el formato en total a soles para poder tener así el monto exacto. Sería pues más o menos así, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por tu Ok. participación. Te has ganado un aplauso de todos tus compañeros. Ahí están los aplausos, muchas gracias. Perfecto, qué bueno que podamos abrir el micrófono, participar. Está buenísimo. Fíjense, esos han sido los pasos, ¿ok? Esos fueron los pasos. Bien. Ahora, algo que debo comentar acá. El último paso implicó análisis, ¿cierto? Y implicó, pues, identificar cuáles de estas columnas necesitaba para lograr lo que me pedían, ¿no? Y también vimos que como se trata de total de dinero, entonces fue necesario darle un formato, ¿no? ¿Y qué es lo que hice yo? Seleccioné y fui acá a la ficha de inicio, como cualquier celda, y le dije, pues, formato. Esa S es el símbolo de soles para nuestros compañeros que están en otros países. Soles es la moneda de Perú, ¿bien? O pues puedo ponerle euros, qué sé yo, ¿no? Ahora, ese procedimiento que acabo de hacer así para ponerle el formato, ¿bien? Es válido y nos da como resultado lo que queremos. Sin embargo, otra vez, si nos referimos a la documentación oficial de Excel, esa documentación nos dice que el camino correcto para poder dar formato en la tabla dinámica es el siguiente. Fíjate que llevo a hacer control Z para que quede allí como originalmente estaba, sin el formato. Muy bien. El camino oficial recomendado por la documentación de Excel es el siguiente. Vas a ir aquí a los campos de la tabla dinámica y te vas a mover a donde dice valores, suma de total, tocas a la flechita y vas a ir a configuración. Tocas en esa opción de configuración y luego aquí vas al formato de número, ¿bien? Y luego acá vas a contabilidad y eliges ya la moneda que necesitas, la posición de decimales, etcétera, y le das a aceptar. Y otra vez aceptar. Yo lo voy a cancelar porque voy a repetir. La flechita de valores, configuración, formato de número, y aquí eliges contabilidad, eliges el símbolo, la cantidad de decimales, y das a aceptar y das a aceptar. Y tienes el mismo resultado. ¿Bien? Tienes esos dos caminos, pero subrayando que este último que acabo de mostrar es el que recomienda en la documentación oficial de Excel. Ya van 2 veces que te voy a ir haciendo referencia a la documentación oficial de Excel. ¿Por qué? Porque no sé si sabrás, pero también existen certificaciones oficiales de Microsoft. Bien, certificaciones oficiales de Microsoft, que si tú las quieres, si tú quieres aplicar a ellas, te van a venir preguntas de ese tipo. Oye, mira que necesitamos hacer una tabla dinámica que cumpla con esto. Ta. Y te va a decir luego, y dale formato de moneda a la suma del total. Y entonces, en el examen, los pasos que tú haces son grabados por el software que te toma el examen. Y si tú haces el procedimiento, el primero que hice, te lo va a marcar como una pregunta mal ejecutada, porque ese no es el recorrido o el camino que ellos consideran correcto. ¿Ok? Entonces, para dar formato, por aquí. Bien. ¿Queda, queda entendido esa partecita? Muy bien, muy bien.
¿Listo? Muy bien, muy bien. Perfecto. Ok, por ahí también la participación de Pablo es correcta. Dominique, adelante Dominique, te escuchamos. Ingeniero, buenas noches con todos. Ingeniero, una consulta. Sí. Estaba siguiendo los mismos pasos de usted y no sé si tal vez será mi Excel, ¿no? Cuando me da la indicación de tabla dinámica en el Excel de usted, se puede apreciar de que te da las dos opciones, ¿no? Aplastar en tabla dinámica de la palabra y en la parte superior de la imagen, ¿verdad? Ujú. En el mío es unificado, no se divide. En ese caso, ¿a cuál me podría dirigirme? Vas a ir a... De una tabla o rango debe aparecer. Ya, disculpe un favor. Ya, Y luego siguen los pasos normales que ya estamos siguiendo acá. ya, ingeniero, muchas gracias. Perfecto. Todo esto sirve para otros compañeros que están en la misma situación. Entonces ya vieron cómo pueden continuar en esos casos que es cierto, ¿no? De una versión a otra a veces cambia. Ahora, yo acabo de recordar que también teníamos pendiente bien una pregunta de un compañero Paulo César que decía en el ejercicio anterior, ¿no? Si adiciona una columna posteriormente a una tabla, la tabla origen, si a esa tabla origen yo le adiciono una columna más, eso queda automáticamente reflejado en la tabla dinámica y sí, y esa es una de las razones por las cuales el primer paso, transformar tus datos en una tabla, es recomendado, es altamente recomendado, porque te permite hacer lo que indica ahí Pablo, ¿no? Que a veces en tu origen de datos, en la tabla origen, necesitas agregar una nueva columna, entonces si está transformado como tabla, te lo va a tomar, se va a actualizar la tabla dinámica. Pero si no está hecho como tabla, entonces sí va a haber problemas y a veces lo va a tomar, a veces no, depende de cómo está el formato de ese conjunto de RAM. Pero fíjate que entonces ese primer paso, de todas maneras, es bastante bueno hacerlo. Bien, perfecto. Muy bien. Vamos a continuar. Fíjate que el ejercicio 2 tiene una segunda parte que me va a permitir introducir otro concepto. El ejercicio 2, segunda parte, fíjate que es el mismo conjunto de datos, pero ahora dice, quiero las ventas totales de cada artículo por sede, igual que antes, pero ahora segmentado por vendedor. Segmentado por vendedor. Existe esa palabrita, ahora resulta esa palabrita segmentado por vendedor. Te comento, la segmentación es parecido a un filtro. Entonces, primero vamos filtrando y luego ya te voy a comentar lo que es la segmentación. Bien, como lo que me piden es lo mismo, que quiero las ventas totales de cada artículo por sede, pero vamos haciendo ahora filtrado por vendedor, ¿ok? Dejemos el segmentado para una segunda parte, filtrado por vendedor. Entonces, lo que significa es que yo debo tomar de los campos, bien, a mi vendedor, listo. Fíjate que si yo lo toco acá, el vendedor se aumenta en las filas, ¿cierto? No es lo que quiero. Yo puedo tomar a mi vendedor, le hago clic y lo llevo a esta zona que dice filtros, ¿ok? Y ahora sí ya me va a servir para filtrar. ¿Qué cosa es filtrar? El filtro, perdón, siempre lo vemos con este icono de un embudo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque por el filtro vamos a colocar a todos los datos y solamente vamos a querer tener algunos de ellos bajo cierta regla, ¿no? Por ejemplo, fíjate que aquí esta suma de datos, que son las ventas, me dice que corresponde a todos los vendedores. Pero yo podría decirle, pues no, no quiero de todos, quiero solamente de Jesús. Le doy a aceptar y ahora me aparecen solamente los datos de las ventas hechas por Jesús. ¿Ok? Ese es un filtro. ¿Cómo lo logré?
tomando ese campo vendedor y colocándolo acá en filtro. ¿Ok? ¿Y cómo hice eso? Pues activé vendedor y luego lo moví de filas a filtros, porque al activarlo se movió a filas, ¿no? ¿Ok? Ahora, ¿cómo puedo hacerlo también? Fíjate que ahora yo lo voy a quitar. Tomo vendedor y me lo llevo para acá, o me lo llevo por acá. Lo llevo por cualquier zona, o por acá o por acá. Fíjate que aparece un icono de una X. Eso quiere decir que si lo suelto, se va a eliminar de donde estaba. ¿Ok? Ya no aparecen los filtros, que no está el filtro. Entonces, ahora, si lo quiero agregar nuevamente, tomo vendedor, hago clic y lo arrastro hacia acá, hacia filtro directamente. Y lo suelto y eso hace que ahora tenga nuevamente el filtro por vendedor. Muy bien. ¿Ok? Entonces, fíjate que estas cositas yo las puedo mover, intercambiar. Muy bien. También podría llevarme artículo para cada columna. Fíjate, me llevé artículo que estaba aquí, le hice clic y lo arrastré hacia columnas. ¿Y qué hago con eso? Pues que ahora tengo las sedes y los artículos los tengo en las columnas. ¿Bien? Quizás yo pueda tener una mejor lectura teniéndolo de esa manera. Bien, eso ya depende de quien está leyendo la información. Por eso es dinámica, tabla dinámica, porque yo voy armándola como la quiero. Bien, es como jugar con los Legos. No sé si tuvieron la oportunidad, seguramente que sí, de jugar con estas piecitas, ¿no? Yo voy armando, los voy uniendo y voy armando una casa y luego otra casa diferente y luego, qué sé yo, ¿no? Acá también, yo con esto yo puedo tomar, lo bajo a filas y ahora se ve así, o pongo artículo sobre sede y ahora lo veo así, o coloco sede hacia las columnas y ahora lo veo así, dinámico. ¿Bien? En tal caso tengo siempre al vendedor como filtro. ¿Ok? ¿Quedaron claros los filtros? Cuéntame. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos perdido algunas oyentes de nuestro programa. Bien, bueno, seguramente que la tentación les ganó. Yo quería felicitarlos a todos ustedes que están acá porque hacen algo extraordinario, ¿no? Ya vienen de sus centros laborales seguramente, ya están cansados seguramente, bien, pero hacen un esfuerzo por estar en estas clases, aprovechando la calidad de las clases de ITEC, bien, y entonces están haciendo algo extraordinario que traerá resultados extraordinarios, ¿no? Eh, entonces, pues les felicito. Ese aplauso que aparece por ahí es sobre todo para ustedes que se retan a estar haciendo pues algo diferente. Mientras, seguramente ahí en casa, pues quizás están ya gozando de haber terminado su jornada laboral, o ustedes tienen compañeros que los bombardean quizás por el WhatsApp, porque ya están ociosos en sus casas sin algo que hacer, pero ustedes haciendo algo diferente que los llevará pues al éxito, ¿no? Muy bien, así que felicitaciones por eso. Vamos a seguir entonces ahora, ya vimos lo que son los filtros, pero resulta que no nos pedían filtrado por vendedor, nos decían segmentado por vendedor. Entonces tomo al vendedor de filtros y lo elimino. Chao, ya no tengo, ¿verdad? Vuelvo a tener sede acá, ¿listo? Ahí está. En las filas tengo sede y artículo. Ya tengo dos jerarquías nuevamente. Y vamos a hacer lo que nos pedían, ¿no? Segmentado por artículo. Entonces, ¿qué hago? La segmentación es algo parecido al filtro, ¿bien? Pero que se ve diferente. Vas a ver, mira, toco dentro de mi tabla cualquier zona, ¿bien? Voy a buscar acá arriba, ¿listo? Y veo aquí esta que dice segmentación de datos. Segmentación de datos, que está aquí en diseño. Bien, acá. Insertar segmentación de datos. Muy bien. Hace un momento aparecía otra, pero es esta segmentación de datos que está acá. En analizar tabla dinámica, segmentación de datos. Toco, muy bien, y me pregunta por qué campo quiero segmentar. Bueno, le digo pues por vendedor. Muy bien. Fíjate que yo podría seleccionar varios, pero ahora mismo vamos a hacer solamente por uno, por vendedor. Le digo aceptar y lo que me aparece es un control nuevo, que son unos botones, un conjunto de botones. Bien.
Y fíjate que esos botones ahora mismo están todos prendidos, están todos seleccionados porque están de color azul, indicándome que estos datos corresponden a todos los vendedores. Pero si yo le toco a Margarita esta vez, fíjate que los demás se apagaron y solamente queda prendido Margarita, indicando que los datos que ahora veo son solamente de la vendedora Margarita. Si ahora toco Guadalupe, se apagan los demás, se enciende Guadalupe y ahora veo los datos de las ventas hechas por Guadalupe. ¿Bien? Y entonces es parecido a un filtro, pero eso se llama segmentación. ¿Bien? Segmentación. Sí, sí, ahora lo voy a repetir, Jessica, tranquila. Bien, no te desesperes. Que no panda el cúnico. Todo está fríamente calculado. Bien. Vamos a tomar aquí este control. Fíjate, esta es una especie de ventana que está por aquí encima. Lo tomo, presiono suprimir de mi teclado, suprimir, y se va a borrar. ¿Ok? Al borrarse, nuevamente aparecen todos los datos, las ventas de todos. Bien. Entonces, ¿cómo genero una segmentación? Ingreso dentro de mi tabla dinámica, voy a analizar tabla dinámica y busco la opción que está por acá por el centro, llamada insertar segmentación de datos. Toco, bien, toco esa segmentación y debo elegir vendedor. ¿Por qué? Porque en este caso del ejercicio me piden segmentado por vendedor. Toco ese vendedor y doy a aceptar, me aparece este control, lo puedo colocar aquí al costado, bien. Y con estos botoncitos yo ahora puedo jugar y decir, pues quiero solamente las ventas de Carlos, las de Javier, las de Margarita. ¿Bien? Ok. ¿Quedó mejor ahí? ¿Quién estaba pidiendo repetición? Jessica, ¿quedó claro? A ver, cuéntanos. Con un pulgar arriba. Bien. Ah, perfecto. Muy bien. Ahora fíjate que yo podría segmentar no solamente por un vendedor, sino por varios. ¿Cómo hago? Pues acá hay un botoncito que dice selección múltiple, ¿ok? Y entonces cuando yo toco ese botoncito de selección múltiple, yo puedo decir, además de ver las ventas de Margarita, también quiero las de Guadalupe y también los de Javier. Fíjate que al tener ese botón activado, yo puedo seleccionar varios vendedores. ¿Bien? ¿Ok? Cuando ya no necesito el filtro, toco en este embudo que tiene una X y entonces ahora tenemos todos los datos. ¿Bien? ¿Listo? Si yo necesito otro segmentado, ya no es parte del ejercicio. Este ejercicio nos dice segmentado por vendedor y ya está, ahí terminó. Pero si tú quisieras otra segmentación, haces el mismo procedimiento. Tú vienes dentro de tu tabla dinámica, analizar tabla dinámica, insertar segmentación. Bien, y ahora digamos que basta de dar, bueno, ya no hay mucho por donde segmentar, ¿no? Porque ya la sede lo tenemos ahí, el artículo lo tenemos ahí. A ver, por fecha, ¿qué nos da? ¿Ok? Fíjate, las fechas son todas la misma, ¿no? La misma fecha, los datos son de un solo día nada más. Así que en este ejercicio no nos ayuda mucho otra segmentación, pero para que veas que se puede colocar más de una segmentación. Esas son las segmentación de datos. Bien. Funciona como los filtros, pero con botoncitos. Y esta segmentación va a ser muy, muy importante, de mucha utilidad para nuestra clase del día miércoles, donde vamos a hacer tableros, dashboards. Bien, en inglés, dashboard. Y lo vamos a usar muchísimo ese día miércoles. Bueno. A ver, confeti para indicarme si podemos continuar con el ejercicio número 3. Confetis. Ahí está, muy bien. Ok. Eso también me sirve para saber si están ahí o si ya se durmieron, ¿no? La clase es tan aburrida y quizás ya están pegando los párpados. Muy bien. Bueno, parece que están despiertos. Vamos a ver. Siguiente ejercicio, fíjate, ¿qué dice? En una nueva hoja, esta vez ya en una nueva hoja, crea un reporte que muestre el promedio del importe. Que muestre el promedio del importe. Nota que en el ejercicio 1 y 2 hemos hecho la suma de cantidades. En otro ejercicio hemos hecho suma del total, pero, oh sorpresa, ahora me dicen el promedio del importe de cada tipo de cuenta. Resulta que aquí estos datos hay tipos de cuenta.
Fíjate que hay cuenta corriente, fondo de inversión, cuenta de ahorro, cuenta vivienda, plan de jubilación. Muy bien. Entonces dice promedio del importe, acá están los importes, de cada tipo de cuenta. Pero además dice solamente mostrar cuenta corriente, fondo de inversión y ahorro. No mostrar todos. Mostrar solamente esos tres que me piden. ¿Ok? Subdividido por sucursal y solamente de clientes nuevos. Ahora vamos a ver. A pesar de que no hayamos entendido o analizado a la perfección todo lo que nos están pidiendo, sabemos que vamos a crear una tabla dinámica. Entonces ya vamos haciendo los pasos 1 y 2. Paso 1, control T, enter, se creó la tabla, que ahora se llama tabla 3, dicho sea de paso. Y luego paso 2, insertar tabla dinámica. Bien. Dice una hoja de cálculo nueva, así que la dejo aquí en esta opción y le doy a aceptar. Listo, ya estoy. Ahora sí me detengo en el paso 3, que es el que necesito razonar, ¿no? Entonces dice, promedio del importe. Ok, entonces necesito el importe. Toco el importe. Ya está. Ok. Pero ya me detengo ahí de arranque y veo que lo que me muestra es la suma, ¿no? Porque por defecto la operación que ejecuta es una suma, pero esta vez no quiero suma, quiero promedio. Entonces, eso lo cambio con esta flechita. Voy a configuración. Bien. Y fíjate que antes yo iba por acá para dar el formato, pero ahora me detengo aquí mismo nada más, porque aquí me aparecen las operaciones. Y aquí está el famoso promedio, que es lo que me está pidiendo. Me dice, oye, que el promedio del importe. Ah, ok, no era suma, era promedio. Bien. Fíjate que puedo sacar el máximo, el mínimo, producto, etc. Hay varias operaciones ahí. Selecciono promedio y le doy a aceptar. Opcionalmente yo podría cambiar el nombre de esa columna, ¿ok? Porque ahora se va a llamar promedio de importe. Yo podría ponerle un nombre nuevo, más descriptivo, qué sé yo, pero si no, le doy a aceptar. Y fíjate que ahora me da el promedio del importe. Quiere decir que de todos los ¿qué son estos? Son ventas, ¿no? Son importes en los tipos de cuenta, de clientes, ¿ok? Entonces, de todos esos importes, pues el promedio es este, 15,000 y tantos, ¿bien? Entonces, bueno, yo sigo leyendo, dice el promedio del importe por cada tipo de cuenta. Ah, ok, tipo de cuenta. Listo, ahí está el promedio por cada tipo de cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Promedio por cada tipo de cuenta. Muy bien. Ya me hace ruido el formato de esto, así que ya de una voy a cambiarle el formato. Muy bien. Contabilidad, símbolos soles, 2 decimales. Y aceptar. Entonces ya ahora lo veo mejor, porque hace un momento me hacía mucho ruido que algunas cifras sean más largas y otras más cortas. Entonces, bueno, es un tic nervioso que tengo yo. Tú lo puedes hacer en el momento que tú quieras, ¿ok? ¿Listo? Tengo promedio del importe de los tipos de cuenta. Ya casi lo tengo, ya casi lo tengo. Pero yo recuerdo que decía, oye, solamente mostrar cuenta de corriente, fondo de inversión y ahorro. Así que ahora yo voy a hacer aquí, en esta flechita de aquí, bien, yo le voy a decir, fíjate, solamente no quiero todos, quiero de ahorro, cuenta corriente y fondo de inversión. Plan de jubilación y de vivienda, no. Lo voy a aceptar y solamente me va a mostrar esos 3. ¿Ok? Como lo hice, control Z, vine para acá y veo que están seleccionados todos, los quito y selecciono solamente los que me piden. A aceptar y lo tengo. Bien. Estoy mostrando el promedio del importe de esas 3 tipos de cuenta, pero todavía no termino. Sin embargo, pregunto yo si hasta aquí lo tienes claro. Bien. Correcto, bien. Buenísimo, están activos. A pesar de la hora, a pesar del cansancio del día, veo que ustedes son muy, muy activos. Seguramente que son muy, muy jóvenes, más jóvenes que el profe. Así que los felicito, aunque sean jóvenes de corazón. Muy bien. Continúo, dice, subdividido por sucursal. Subdividido por sucursal. Entonces ahora tomo sucursal. Bien, y ahí está. Mira, sucursal se pone debajo del tipo de cuenta. Y me queda bien, ¿no? Los tipos de cuenta subdividido por sucursales. Vamos bien. ¿Qué más nos dice? Solamente de clientes nuevos. Ah, ok. Solamente de clientes nuevos. Porque esto que veo acá es de todos los clientes. Yo veo que hay clientes nuevos y hay clientes que no son nuevos, ¿no? Que ya son más antiguos.
Entonces me dice solamente de clientes nuevos. Entonces, ¿qué haría ahí? ¿Qué me convendría hacer? Lo que acabamos de hacer en el ejercicio anterior. Bien. Me lo dicen por el chat, porque casi que se los digo yo. Me están diciendo que solamente quiero de clientes nuevos. Entonces, debo aplicar algo que hemos hecho en el ejercicio anterior. Bien. Que había dos maneras, ¿recuerdan? Bien, eso. Bien, bien, por ahí a los que están participando en el chat. Puedo hacerlo con un filtro o puedo hacerlo con un segmentado. Bien, listo. Si no me especifican cómo, entonces, pues, lo hago con el que yo quiera, ¿no? Tomo nuevo cliente y lo pongo como filtro. Bien, fíjate, aparece acá arriba. Y le digo que solamente los que dice sí, porque cuando dice sí es nuevo cliente. Y ahora ya me está mostrando los datos del promedio del importe, los tipos de cuenta por sucursal de los nuevos clientes. Bien. Y terminé el ejercicio. Súper sencillo. Terminé el ejercicio. Muy fácil. Bien. ¿Valió la pena haberse perdido esos videos de TikTok que hubieras visto si no hubieras entrado a la clase? ¿Valió la pena dejar el WhatsApp por un momento? Ah, buenísimo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Qué bueno. Todavía tenemos 9 minutos que le vamos a sacar de provecho en el ejercicio 4. Bien. Ya lo podemos hacer a más velocidad porque ya pues tenemos mucha experiencia. Hallar el monto total de los productos según el mes. Fíjate, tengo productos, tengo cantidad, tengo precio, tengo monto. Este monto es multiplicar la cantidad por precio. Tengo mes y tengo vendedor. Me piden monto total de los productos. Bueno, ya sin siquiera leer lo que me están pidiendo, yo digo tabla dinámica, ok, control T, transformo y luego insertar tabla dinámica, pues que aquí mismo, ok, aquí mismo lo voy a hacer. Listo, ya tengo. Ya me fui directo al tercer paso. ¿Por qué? Porque ya he estado en esta clase y ya tengo mucha experiencia. Bien, y ya soy un experto, ya estoy tomando clases de Excel avanzado. Entonces ahora sí comienzo a analizar, ¿no? Monto total de los productos. Ok, monto total de los productos. Ahí está, suma del monto. Ya de una vez por mi tic nervioso, yo puedo ponerle ya el formato, contabilidad, ya está, suma, ¿no? Del total. Según mes, toco mes, ya está según mes. Listo. Segmentado por vendedor. Ok, insertar segmentación, vendedor. Listo, esa segmentación la pongo por acá, ya está. Listo, ya está. Ok, pero fíjate, ya está, ya está funcionando ya. Pero me está diciendo elaborar un campo calculado, que muestre por producto si el, bien, elaborar campo calculado. ¿Qué vamos a hacer? Toco mi tabla dinámica, bien, y analizar tabla, ok, aquí dice campos, elementos, conjuntos, y luego dice campo calculado, bien, campo calculado. Y luego acá voy a poner de esa suma del monto, bien, voy a poner del monto, multiplicado por el IGB aquí en Perú, IGB es un impuesto, ¿ok? Y aquí en Perú es el 18%, o sea, 0.18, ¿bien? Y a este le voy a poner acá, listo, monto con IGB, pues, ¿no? Monto con IGB. Entonces, tomo el IGB, este igual siempre está aquí, mira, lo voy a cerrar otra vez, me posiciono dentro de mi tabla, voy a campos, elementos y conjuntos, campo calculado, fíjate, le coloco el nombre, ¿sí? Vamos a poner acá con IGB. IGB recuerda que es el nombre de un impuesto aquí en Perú. Entonces, fíjate acá en la fórmula dice igual 0. Entonces yo toco monto, ya dice igual monto. Y acá yo hago la multiplicación por 0.18, que es el porcentaje de este impuesto. Voy a aceptar, bien, y ya aparece aquí al costadito, bien, ese nuevo campo calculado, que está calculando el 18% de este monto. ¿Okay? El 18% de esto, 18% de esto, 18% de esto, y así por el estilo. Bien, entonces así podemos tener también un campo calculado dentro de la tabla dinámica. Bien,
Ahora, te pregunto yo, ¿es verdad lo que te dije? ¿Es verdad lo que te dije al principio de la clase? Te dije, oye, hacia el final de la clase, tú vas a hacer otro. No te lo dije, creo, ¿no? Debía haberte lo dicho. Pero yo te dije, hacia el final de la clase vas a entender lo que es una tabla dinámica, ¿bien? Como te estaba haciendo el primer ejercicio, ¿no? Te decía, tranquilo, que todavía faltan muchos ejercicios. Hacia el final de la clase vas a entender lo que es una tabla dinámica, ¿bien? A estas alturas, ya sabes lo que es una tabla dinámica, queda claro ese concepto y los 3 pasos que hay que hacer. Buenísimo. Entonces, yo te recomiendo que apliques lo que te sugerí al principio. Ahora cuando te comenten que la grabación ya está disponible, haces tú, replicas tú lo que hemos hecho en vivo, ya con calma, poniéndole pausa al video y vas replicando tu archivo en tu computador para que tú mismo tengas la experiencia, pues, ¿no? Muy bien. Ahora, el día miércoles vamos a continuar utilizando tablas dinámicas para hacer otro tipo de reportes, mucho más visuales incluso todavía, muy bien. Pero además, spoiler de la clase del día miércoles, te voy a comentar que en esta clase te he mentido, bien, así como te miente ella, así te he mentido al decirte que son solamente 3 pasos. En realidad, hay un paso cero muy importante. Pero de ese paso cero, para construir una tabla dinámica, vamos a hablar el día miércoles, ¿ok? El día miércoles. Así te dejo en suspenso, como cuando las series de Netflix te dejan en suspenso y tú quieres ver el siguiente capítulo, pues así también aquí en ITEC cuidamos en dejar el suspenso para la siguiente clase, para así tenerte pues entre el grupo de asistentes en vivo, bien, y poder pues tener una clase perfecta. ¿Dónde puedo ver la grabación? La grabación te la van a alcanzar en el grupo de WhatsApp. Ahí te van a indicar que ya está disponible y en dónde. No te preocupes, que es bien accesible. ¿Bien? Entonces, pues, si te ha gustado la clase, no me abandones. Te espero ver el día miércoles. Bien. Y si hay cosas que no te han gustado, coméntalo ahí al coordinador en el grupo de WhatsApp. Pues dile, oye, pues que no me gustó que hiciera esto, no me gustó que sea así, no me gustó y yo recibiré esas críticas constructivas y tomaré medidas en modificar esas cositas que seguramente hay que modificar, que hay que corregir. Bien, sin más por ahora, bien, espero verte el día miércoles y doy pase a nuestro coordinador para continuar, pues, porque te tiene una sorpresa, me parece, ¿no? Muchísimas gracias. Te veo el miércoles. Chao. Chao, chao, chao.